José Ortega y Gasset. Misión del bibliotecario. La Dirección General de Bibliotecas del Conaculta agradece a Andrés Ortega Klein, apoderado de herederos de José Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker y Jesús Sánchez Lambás, presidente y secretario general, respectivamente, del patronato de la Fundación José Ortega y Gasset, y Pedro Pérez Herrero, subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, su generosa autorización y su invaluable apoyo para llevar a cabo esta edición no comercial que se suma a los actos conmemorativos del 50 aniversario luctuoso de José Ortega y Gasset y a la celebración de los 70 años de misión del bibliotecario. Presentación: José Ortega y Gasset y la misión del bibliotecario. Considerado como uno de los más grandes, universales e influyentes ensayistas españoles del siglo XX, José Ortega y Gasset, 1883 a 1955, dejó una obra extraordinaria en los campos de la literatura y la filosofía. El gran poeta y también gran ensayista mexicano Octavio Paz, que lo admiró sin reservas, hizo de él uno de los elogios más enfáticos, que luego incorporó al libro Hombres en su siglo. Escribió: sus libros, cuando era muchacho, me hicieron pensar. Desde entonces he tratado de ser fiel a esa primera lección. No estoy muy seguro de pensar ahora lo que él pensó en su tiempo, en cambio, sé que sin su pensamiento yo no podría, hoy, pensar. La diversidad de los temas que trató Ortega y Gasset y la profundidad con la que ahondó en ellos fueron determinantes para muchos otros escritores y filósofos, y para una buena cantidad de lectores y estudiantes que reconocieron en sus libros la maestría, la agudeza y la indiscutible inteligencia y novedad de su pensamiento. Sobresalen en su vasta obra, libros tan importantes para múltiples generaciones como El Espectador, España invertebrada, Meditaciones del Quijote, Estudios sobre el amor, La deshumanización del arte, La rebelión de las masas, En torno a Galileo, ¿qué es filosofía? Y Pasado y porvenir para el hombre actual. Dos obras breves muy significativas lo son también Misión de la Universidad y Misión del Bibliotecario, en las cuales Ortega y Gasset reflexionó de un modo incomparable sobre las instituciones universitaria y bibliotecaria, y sobre el papel y la función que correspondería cumplir a los maestros y a los bibliotecarios. Hombre de libros y de gran cultura, humanista en toda la extensión de la palabra, nada le fue ajeno, y disertó con enorme penetración, sensibilidad y conocimiento sobre la historia, la literatura, la filosofía, el arte, la técnica y, en general, el desarrollo cultural de los pueblos. Su famosa frase, que se convirtió en insignia de su pensamiento, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo, lo define de un modo ejemplar. Al comentarla él mismo, explicó: esta expresión, que aparece en mi primer libro y que condensa en último volumen mi pensamiento filosófico, no significa solo la doctrina que mi obra expone y propone, sino que mi obra es un caso ejecutivo de la misma doctrina. Mi obra es, por esencia y presencia, circunstancial. En Misión del Bibliotecario, 1935, un texto clave de su pensamiento del que estamos celebrando su 70 aniversario, sitúa lúcidamente la misión personal y profesional del bibliotecario, y nos ofrece un recorrido histórico y crítico sobre los orígenes y el desarrollo del libro, las bibliotecas y la vocación profesional bibliotecaria, para al final plantear las tareas que a partir del siglo XX corresponderán al bibliotecario a fin de servir mucho mejor a quienes buscan orientación y servicio por medio de los libros y la biblioteca, que es una de las instituciones fundamentales que el hombre ha creado para preservar y difundir la cultura. Con gran visión de futuro, Ortega y Gasset supo entender los problemas a los que se enfrentaría, cada día con más urgencia, el bibliotecario en su misión y en sus tareas. Hasta ahora, decía el filósofo y escritor español, el bibliotecario se ha ocupado principalmente del libro como cosa, como objeto material, desde hoy tendrá que atender al libro como función viviente. Auguraba: tendrá el bibliotecario del porvenir que dirigir al lector no especializado por la selva selvágea de los libros y ser el médico, el higienista de sus lecturas. Con gran perspicacia, el ensayista observó que, no solo hay ya demasiados libros, sino que constantemente se producen en abundancia torrencial, y que, muchos de ellos son inútiles o estúpidos, constituyendo su presencia y conservación un lastre para la humanidad, que va de sobra encorvada bajo sus otras cargas. Por todo ello, Ortega y Gasset recomendaba como una de las misiones esenciales del bibliotecario la que tenía que ver con la organización y reglamentación de la biblioteca y, en un sentido más amplio, con la organización misma de la producción, control y conocimiento del libro. Dicho hace 70 años, lo que hoy es una exigencia imperativa cuando no una realidad en la profesión bibliotecaria, lo que asienta entonces Ortega y Gasset cobra ahora, y más que nunca, su carácter pionero y visionario. Por todo lo anterior, para la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es muy satisfactorio y muy honroso coeditar con la Fundación José Ortega y Gasset, con sede en España,
este libro conmemorativo del 50 aniversario luctuoso de su autor y de los 70 años de dicha obra, para su distribución gratuita en el Día Nacional del Bibliotecario que se celebra en México, a partir de 2004, cada 20 de julio. Misión del bibliotecario fue, como muchos lectores saben, el discurso inaugural que José Ortega y Gasset leyó en el segundo Congreso Internacional de Bibliotecarios de la International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, el 20 de mayo de 1935. Esta edición es, también, una modesta contribución al amplio homenaje internacional que se rinde a José Ortega y Gasset en 2005 y que incluye, entre otras muchas actividades, una nueva edición, en 10 volúmenes, de las obras completas de este español universal. Coeditadas por la Fundación José Ortega y Gasset y el Grupo Santillana, las obras completas del autor del Espectador abarcan su producción de 1902 a 1955, incluidos textos inéditos y obras póstumas, precedidas de un portentoso y definitivo aparato crítico. La Dirección General de Bibliotecas del Conaculta agradece públicamente a los herederos del escritor y a la Fundación José Ortega y Gasset la generosidad con la que han autorizado y apoyado esta edición novenal cuyo propósito es ponerla en manos de los bibliotecarios de la Red Nacional en la colección que de manera natural tenía que incorporarla y difundirla, Biblioteca del Bibliotecario. Muy especialmente, vaya este agradecimiento a los señores Andrés Ortega Klein, apoderado de herederos de José Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker y Jesús Sánchez Lambás, presidente y secretario general, respectivamente, del patronato de la Fundación José Ortega y Gasset, y Pedro Pérez Herrero, subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset nació en Madrid el 9 de mayo de 1883 y murió en la misma capital española el 18 de octubre de 1955. En sus meditaciones del Quijote recomienda, buscar el sentido de lo que nos rodea. Para un bibliotecario ese sentido está sin duda en los libros y en la biblioteca misma que le dan significado a su benéfico quehacer. Prólogo. Cuando hoy reflexionamos sobre la misión del bibliotecario, 70 años después de que este texto fuera conferencia, el libro se ha convertido en un objeto de consumo que las editoriales amortizan a los escasos meses de ver la luz. Pero dentro de ese objeto hay un alma. Antes de que las técnicas comerciales lo convirtieran en un producto perecedero, tenemos que conservar la memoria histórica de la quema de bibliotecas y libros. Desde Alejandría, la del año 213 a.C. en China, las de la Inquisición en los siglos XVI y XVII, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1812, la quema de libros por los nazis en Berlín en 1933, la destrucción de libros durante la Guerra Civil Española, la Biblioteca de Sarajevo en 1992, y la Biblioteca Nacional de Bagdad, en 2003. En 1936, don José Vasconcelos se sentía maravillado al acceder al tesoro de la Biblioteca Nacional y de los demás recursos bibliográficos de la metrópoli mexicana, entre ellos también los de la recién inaugurada, 4 de septiembre de 1936, Biblioteca del Honorable Congreso de la Unión. En el año 1935 Ortega dicta en Madrid el discurso inaugural del Congreso Internacional de Bibliotecarios bajo el título Misión del Bibliotecario que se publicó en México en 1996 entre los diversos eventos conmemorativos de los 60 años de vida de la Biblioteca del Congreso, con la colaboración de la hija del filósofo doña Soledad Ortegas Potorno quien 20 años antes, con su hijo José Varela y un puñado de jóvenes investigadores, creó la fundación que lleva el nombre del filósofo y pensador, que fue posible por la generosa contribución de algunos mecenas mexicanos. Hoy, en el cincuentenario de la muerte de don José, 1955 a 2005, son los bibliotecarios públicos mexicanos quienes quieren conmemorar con esta edición al autor. Los vínculos de Ortega con México no es preciso, por obvios, reseñarlos. De eso se ocuparon sus amigos como Alfonso Reyes y los discípulos y colegas españoles acogidos generosamente durante el exilio. La Fundación José Ortega y Gasset ha capitalizado esa historia con sus privilegiadas relaciones con el Senado mexicano, con el Colegio de México, nuestra casa allí, el Colegio Mexiquense, los gobiernos de la Federación y las universidades de todo el país, creándose una corriente, la Red Ortega, de alumnos, investigadores y docentes que nos enriquece permanentemente. Cuando recibí la propuesta de publicación, por medio del profesor Pedro Pérez Herrero, agitador infatigable del mestizaje cultural entre nuestros dos países, nos dimos cuenta de su importancia. En opinión del director académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Juan Pablo Fusi, en este discurso se contienen las claves del pensamiento orteguiano. Y me vino a la memoria el curso que dictó el titular en la Universidad Menéndez Pelayo en 1935 sobre la técnica. Al referirse a la imprenta decía: al individuo solitario, ensimismado, con esa periferia infinita,
en espacio y tiempo, infinita en el sentido de no finitos, que es la humanidad de posibles lectores. Podemos ver que lo mismo que representó la imprenta en su época como medio de transmitir el conocimiento en la distancia, ese papel lo encarnan en la contemporaneidad las nuevas tecnologías e Internet, en los albores del tercer milenio, cobrando pleno sentido la frase de esta obra que ahora ve la luz de nuevo dedicada al bibliotecario. Desde hoy tendrá que atender al libro como función viviente, habrá de ejercer la policía sobre el libro y hacerse domador del libro enfurecido. Esa labor del bibliotecario es constituirse en filtro, disciplinador de ese ingente depósito móvil de conocimiento que es hoy el ciberespacio. La Fundación José Ortega y Gasset emprendió en el año 2000 la tarea de fijar el texto quizá definitivo de las obras completas de su titular en 10 tomos con unos índices eficientes de los que ya se han publicado los 3 primeros y saldrán a la luz los restantes a lo largo de este año, por lo que esta publicación que aquí apoyamos constituye una muy oportuna decisión. Gracias también por ello. En el manifiesto de la IFLA, UNESCO, sobre la biblioteca pública se dice: el bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su formación profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados. Frente a un exceso de producción de libros, selva de libros, que imposibilita la asimilación de todo aquello que el intelectual tendría que leer, se alza como un elemento salvador el bibliotecario, agricultor que ha de separar la paja del trigo para que la semilla germine, y sea alimento para el progreso de los pueblos y la paz en el mundo. Quizá esto sea la cultura. Jesús Sánchez Lambás, secretario general de la Fundación José Ortega y Gasset y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset en 1938. Fotografía de Giselle Freund. Misión del bibliotecario. Quisiera hoy prolongar en mi conducta la tradición de una virtud que unánimemente reconocían ya los españoles los antiguos griegos y romanos, la hospitalidad. Ahora bien, en la presente circunstancia el mejor rito hospitalario me parece consistir en que al llegar el extranjero a mi casa yo abandone esta y me haga un poco extranjero. En esta ocasión de dirigiros la palabra, mi casa solariega es la lengua española, para muchos de vosotros poco habitual. Y he pensado que si había de buscar contacto eficaz con vuestras almas y no haceros perder por completo una hora de vuestras vidas, que las tienen tan contadas, yo debía hacer un esfuerzo y exponerme a la aventura de hablaros en una lengua que conozco muy poco, en que tendré que balbucir y tropezar muchas veces, que ni siquiera pronuncio bien, pero en que a la postre creo que me haré entender. Lo demás lo espero de vuestra benevolencia, que no me delatará la policía por las erosiones que voy a producir en la sutil gramática francesa. Y ante todo yo quisiera advertiros que lo que vais a oír no coincide propiamente con el título dado a mi discurso, título con el cual yo me he encontrado, como vosotros, al leer el programa de este congreso. Lo hago constar porque ese título, Misión del Bibliotecario, es enorme y pavoroso, y aceptarlo sin más fuera una pretensión abrumadora. No puedo intentar enseñaros nada sobre las técnicas complejísimas que integran vuestro trabajo, las cuales vosotros conocéis tan bien y que son para mí hermético misterio. Debo, pues, recluirme en el más breve rincón del ámbito gigante que ese título anuncia. Ya la palabra, misión, por sí sola, me asusta un poco si me veo obligado a emplearla con todo el vigor de su significado. Por supuesto, que lo mismo acontece con innumerables palabras de las que hacemos un uso cotidiano. Si de pronto hiciesen funcionar con plenitud lo que verdaderamente significan, si al pronunciarlas u oírlas nuestra mente entendiese bien, y de un golpe su sentido íntegro, nos sentiríamos atemorizados, por lo menos sobrecogidos ante el esencial dramatismo que encierran. Por fortuna, nuestro ordinario lenguaje las usa sumaria y mecánicamente, sin entenderlas apenas, con un sentido depotenciado, adormecido, borroso. Las manejamos por de fuera, resbalando sobre ellas velozmente, sin sumergirnos en su interior abismo. En suma, que al hablar hacemos saltar los vocablos como los domadores de circo a los tigres y a los leones, después de haber rebajado su fiereza con la morfina o el cloroformo. José Ortega y Gasset hacia 1900. Emulando la famosa actitud de Balzac. Misión personal. Bastaría, para demostrarlo con un ejemplo, que nos asomásemos un instante al interior de la palabra, misión. Misión significa, por lo pronto, lo que un hombre tiene que hacer en su vida. Por lo visto, la misión es algo exclusivo del hombre. Sin hombre no hay misión. Pero esa necesidad a que la expresión, tener que hacer, alude, es una condición muy extraña y no se parece en nada a la forzosidad con que la piedra gravita hacia el centro de la tierra. La piedra no puede dejar de gravitar, mas el hombre puede muy bien no hacer eso que tiene que hacer. ¿No es esto curioso? Aquí la necesidad es lo más opuesto a una forzosidad, es una invitación. ¿Cabe nada más galante? El hombre se siente invitado a prestar su anuencia a lo necesario. Una piedra que fuese medio inteligente, al observar esto, acaso se dijera, «¡Qué suerte ser hombre!».
Yo no tengo más remedio que cumplir inexorablemente mi ley. Tengo que caer, caer siempre. En cambio, lo que el hombre tiene que hacer, lo que el hombre tiene que ser, no le es impuesto, sino que le es propuesto. Pero esa piedra imaginaria pensaría así porque es solo medio inteligente. Si lo fuese del todo, advertiría que ese privilegio del hombre es tremebundo. Pues implica que en cada instante de su vida el hombre se encuentra ante diversas posibilidades de hacer, de ser, y que es él mismo quien bajo su exclusiva responsabilidad tiene que resolverse por una de ellas. Y que para resolverse a hacer esto y no aquello tiene, quiera o no, que justificar ante sus propios ojos la elección, es decir, tiene que descubrir cuál de sus acciones posibles en aquel instante es la que da más realidad a su vida, la que posee más sentido, la más suya. Si no elige esa, sabe que se ha engañado a sí mismo, que ha falsificado su propia realidad, que ha aniquilado un instante de su tiempo vital, el cual, como antes dije, tiene contados sus instantes. No hay en esto que digo misticismo alguno. Es evidente que el hombre no puede dar un solo paso sin justificarlo ante su propio íntimo tribunal. Cuando dentro de una hora nos encontremos a la puerta de este edificio tendremos, queramos o no, que decidir hacia dónde moveremos el pie, y para decidirlo, veremos surgir ante nosotros la imagen de lo que tenemos que hacer esta tarde, que a su vez depende de lo que tenemos que hacer mañana, y todo ello, en definitiva, de la figura general de vida que nos parece ser la más nuestra, la que tenemos que vivir para ser el que más auténticamente somos. De suerte que cada acción nuestra nos exige que la hagamos brotar de la anticipación total de nuestro destino y derivarla de un programa general para nuestra existencia. Y esto vale lo mismo para el hombre honrado y heroico que para el perverso o ruin. También el perverso se ve obligado a justificar ante sí mismo sus actos buscándole sentido y papel en un programa de vida. De otro modo, quedaría inmóvil, paralítico, como el asno de Buridán. Entre los pocos papeles que, a su muerte, dejó Descartes, hay uno, escrito hacia los 20 años, que dice, Quod vitae sectaboriter, ¿qué camino de vida elegiré? Es una cita de cierto verso en que Ausonio, a su vez, traduce una vetusta poesía pitagórica, bajo el título, De ambiguitate eligendae vitae. Desde la perplejidad en la elección de la vida, hay en el hombre, por lo visto, la ineludible impresión de que su vida, por tanto, su ser, es algo que tiene que ser elegido. La cosa es estupefaciente, porque eso quiere decir que, a diferencia de todos los demás entes del universo, los cuales tienen un ser que les es dado ya prefijado, y por eso existen, a saber, porque son ya desde luego lo que son, el hombre es la única y casi inconcebible realidad que existe sin tener un ser irremediablemente prefijado, que no es desde luego y ya lo que es, sino que necesita elegirse su propio ser. ¿Cómo lo elegirá? Sin duda, porque se representará en su fantasía muchos tipos de vida posible, y al tenerlos delante, notará que alguno de ellos le atrae más, tira de él, le reclama o le llama. Esta llamada que hacia un tipo de vida sentimos, esta voz o grito imperativo que asciende de nuestro más radical fondo, es la vocación. En ella le es al hombre, no impuesto, pero sí propuesto, lo que tiene que hacer. Y la vida adquiere, por ello, el carácter de la realización de un imperativo. En nuestra mano está querer realizarlo o no, ser fieles o ser infieles a nuestra vocación. Pero esta, es decir, lo que verdaderamente tenemos que hacer, no está en nuestra mano. Nos viene inexorablemente propuesto. He aquí por qué toda vida humana tiene misión. Misión es esto, la conciencia que cada hombre tiene de su más auténtico ser que está llamado a realizar. La idea de misión es, pues, un ingrediente constitutivo de la condición humana, y como antes decía, sin hombre no hay misión, podemos ahora añadir, sin misión no hay hombre. José Ortega y Gasset, hacia 1955. Misión profesional. Es una pena que no sea ahora posible penetrar en este tema, uno de los más fértiles y graves, en el tema de las relaciones entre el hombre y su quehacer. Pues, ante todo, la vida no es sino quehacer. No nos hemos dado la vida, sino que ésta nos es dada. Nos encontramos en ella sin saber cómo ni por qué. Pero eso que nos es dado, la vida, resulta que tenemos que hacérnoslo nosotros mismos, cada cual la suya. O lo que viene a ser lo mismo, para vivir tenemos que estar siempre haciendo algo, so pena de sucumbir. Sí, la vida es qué hacer. Sí, la vida da mucho que hacer, y el mayor de todos, acertar a hacer lo que hay que hacer. Para ello miramos en nuestro derredor o contorno social, y hallamos que éste está constituido por una urdimbre de vidas típicas, quiero decir, de vidas que tienen cierta línea general común. Hallamos, en efecto, médicos, ingenieros, profesores, físicos, filósofos, labradores, industriales, comerciantes, militares, albañiles, zapateros, maestras, actrices, bailarines, monjas, costureras, damas de sociedad. Por lo pronto, no vemos la vida individual que es cada médico o cada actriz, sino solo la arquitectura genérica y esquemática de esa vida.
Unas de otras se diferencian por el predominio de una clase o tipo de haceres, por ejemplo, el hacer del militar frente al hacer del científico. Pues bien, esas trayectorias esquemáticas de vida son las profesiones, carreras o carriles de existencia que hallamos ya establecidos, notorios, definidos, regulados en nuestra sociedad. Entre ellos elegimos cuál va a ser el nuestro curriculum vitae. Esto os ha pasado a vosotros. En ese momento de la adolescencia o la primera juventud en que, con una u otra claridad, el hombre toma sus más decisivas decisiones, encontrasteis que en vuestro contorno social ya estaba, antes que vosotros, perfilada la figura de vida y el modo de ser hombre que es ser bibliotecario. No habéis tenido vosotros que inventarlo, estaba ya ahí, donde, ahí, significa la sociedad a que pertenecíais. Aquí nos es preciso caminar más despacio. He dicho que la figura de vida y el tipo de humano que acerqué ser bibliotecario preexistía a cada uno de vosotros, y os bastaba mirar en torno para hallarlo informando la existencia de muchos hombres y mujeres. Pero esto no ha acaecido siempre. Ha habido muchas épocas en que no había bibliotecarios, aunque había ya libros, no hablemos de aquellas mucho más largas en que no había bibliotecarios porque ni siquiera había libros. ¿Quiere esto decir que en esas épocas en que no había bibliotecarios, aunque había ya libros, no existiesen algunos hombres que se ocupaban con los libros en forma bastante parecida a lo que constituye hoy vuestro oficio? Sin duda, había algún hombre que no se contentaba, como los demás, con leer los libros, sino que los coleccionaba y ordenaba y catalogaba y cuidaba. Mas si hubieseis nacido en aquel tiempo, por mucho que miraseis en vuestro derredor, no hubieseis reconocido en el hacer de ese hombre lo que hoy llamamos un bibliotecario, sino que su conducta os habría parecido lo que, en efecto, era, una peculiaridad individual, un comportamiento personalísimo, una afición adscrita intransferiblemente a aquel hombre como el timbre de su voz y la melodía de sus gestos. La prueba de ello es que al morir ese hombre, su ocupación moría con él, no proseguía en pie más allá de la vida individual que la ejercitó. Lo que quiero insinuar con esto se ve claro si nos trasladamos al otro extremo de la evolución y nos preguntamos qué pasa hoy cuando el hombre que regenta una biblioteca pública se muere. Pues pasa que queda su hueco en pie, que su ocupación permanece intacta en forma de puesto oficial que el Estado o el municipio o la corporación sostiene con su voluntad y su poder colectivos, aunque transitoriamente nadie lo ocupe, hasta el punto de seguir adscribiendo una retribución a aquel puesto vacío. De donde resulta que ahora el ocuparse en coleccionar, ordenar y catalogar los libros, no es un comportamiento meramente individual, sino que es un puesto, un topos o lugar social, independiente de los individuos, sostenido, reclamado y decidido por la sociedad como tal, y no meramente por la vocación ocasional de este o el otro hombre. Por eso ahora encontramos el cuidado de los libros constituido impersonalmente como carrera o profesión y, por eso, al mirar en derredor, lo vemos tan clara y sólidamente definido como un monumento público. Las carreras o profesiones son tipos de quehacer humano que, por lo visto, la sociedad necesita. Y uno de estos es desde hace un par de siglos el bibliotecario. Toda colectividad de Occidente ha menester hoy de un cierto número de médicos, de magistrados, de militares, y de bibliotecarios. Y ello porque, según parece, esas sociedades tienen que curar a sus miembros, administrarles justicia, defenderse y hacerles leer. He aquí que reaparece la misma expresión antes usada por mí, pero que ahora va referida a la sociedad y no al hombre. La sociedad tiene que hacer también ciertas cosas. Tiene también su sistema de necesidades, de misiones. Nos encontramos, pues, y ello es más importante de lo que acaso se imagina, con una dualidad. La misión del hombre, lo que cada hombre tiene que hacer para ser lo que es y la misión profesional, en nuestro caso la misión del bibliotecario, lo que el bibliotecario tiene que hacer para ser buen bibliotecario. Importa mucho que no confundamos la una con la otra. Originariamente, ello no ofrece duda. Eso que hoy constituye una profesión u oficio, fue inspiración genial y creadora de un hombre que sintió la radical necesidad de dedicar su vida a una ocupación hasta entonces desconocida, que inventó un nuevo quehacer. Era su misión, lo para él necesario. Ese hombre muere, y con él su misión. Pero andando el tiempo, la colectividad, la sociedad, repara en que aquella ocupación o algo parecido es necesaria para que subsista o florezca el conglomerado de hombres en que ella, la sociedad, consiste. Así, por ejemplo, hubo en Roma un hombre de la gens Julia, llamado Cayo y apodado César, a quien le ocurrió hacer una serie de cosas que nadie hasta entonces había hecho, entre ellas, proclamar el derecho de Roma al mando exclusivo en el mundo, y el derecho de un individuo al mando exclusivo en Roma. Esto le costó la vida. Pero una generación más tarde, la sociedad romana sintió como tal sociedad la necesidad de que alguien volviese a hacer lo que Cayo Julio César había hecho. De este modo, el hueco que aquel hombre había dejado con su personalísimo perfil quedó objetivado, despersonalizado en una magistratura, y la palabra César,
nombre de una misión individual, vino a designar una necesidad colectiva. Pero nótese la profunda transformación que un tipo de quehacer humano sufre cuando pasa de ser necesidad o misión personal a ser menester colectivo u oficio y profesión. En el primer caso, el hombre hace lo suyo y nada más que lo suyo, lo que él y solo él tiene que hacer, libérrimamente y bajo su exclusiva responsabilidad. En cambio, ese hombre, al ejercer una profesión, se compromete a hacer lo que la sociedad necesita. Ha de renunciar, pues, a buena parte de su libertad y se ve obligado a desindividualizarse, a no decidir sus acciones exclusivamente desde el punto de vista de su persona, sino desde el punto de vista colectivo, so pena de ser un mal profesional y sufrir las consecuencias graves con que la sociedad, que es crudelísima, castiga a los que la sirven mal. Tal vez un paradigma aclare esto que insinúo. Si en la casa donde un hombre vive con otras muchas personas se produce un incendio, puede, desde su punto de vista personal, que acaso es de extrema desesperación, no intentar apagarlo y complacerse ante la idea de que pronto su cuerpo será ceniza. Mas si por un azar sobrevive y consta que pudo apagar el fuego que tantas vidas ha costado, la sociedad le castigará, porque no hizo lo que socialmente, es decir, por necesidad colectiva y no individual, había que hacer. Pues bien, las profesiones representan para el que las ejercita quehaceres de ese tipo. Son, como el incendio, urgencias a que es ineludible acudir y que la situación social nos presenta, queramos o no. Por eso se llaman oficios, por eso especialmente todos los quehaceres del Estado. En el Estado aparece lo social en grado superlativo, subrayado, aristado, iba a decir exagerado. Todos los quehaceres del Estado se suelen calificar de oficiales. Los lingüistas encuentran dificultades para fijar la etimología de esta palabra con que los latinos designaban el deber, y las encuentran porque, como muchas veces les pasa, no se representan bien la situación vital originaria a que el vocablo responde y en que fue creado. No ofrece dificultad semántica reconocer que officium viene de obe y facere, donde la preposición obe, como suele, significa salir al encuentro, prontamente, a algo, en este caso a un hacer. Officium es hacer sin titubeo, sin demora, lo que urge, la faena que se presenta como inexcusable. Ahora bien, esto es lo que constituye la idea misma del deber. Cuando nos es presentado algo como deber, se nos indica que no nos queda margen para decidir nosotros si hay o no que hacerlo. Podremos cumplirlo o no, pero que hay que hacerlo es incuestionable, por eso es deber. Todo esto nos declara que para determinar la misión del bibliotecario hay que partir, no del hombre que la ejerce, de sus gustos, curiosidades o conveniencias, pero tampoco de un ideal abstracto que pretendiese definir de una vez para siempre lo que es una biblioteca, sino de la necesidad social que vuestra profesión sirve. Y esta necesidad, como todo lo que es propiamente humano, no consiste en una magnitud fija, sino que es por esencia variable, migratoria, evolutiva, en suma, histórica. José Ortega y Gasset, en 1929. La historia del bibliotecario, el siglo XV. Todos vosotros conocéis mejor que yo el pasado de vuestra profesión. Si ahora lo oteáis, observaréis cuán claramente se manifiesta en él que el quehacer del bibliotecario ha variado siempre en rigurosa función de lo que el libro significaba como necesidad social. Si fuera posible ahora reconstruir debidamente ese pasado, descubriríamos con sorpresa que la historia del bibliotecario nos hacía ver al trasluz las más secretas intimidades de la evolución sufrida por el mundo occidental. Ello comprobaría que habíamos tomado nuestro asunto, en apariencia tan particular y excéntrico, la profesión del bibliotecario, según es debido, a saber, en su efectiva y radical realidad. Cuando tomamos algo, sea lo que sea, aun lo más diminuto y subalterno, en su realidad nos pone en contacto con todas las demás realidades, nos sitúa como en el centro del mundo y nos descubre en todas las direcciones las perspectivas ilimitadas y patéticas del universo. Pero, repito, no podemos ahora ni siquiera iniciar esa historia profunda de vuestra profesión. Queda enunciada aquí la tarea como un desideratum que alguno de vosotros, mejor dotado que yo para intentarlo, debería realizar. Porque esa funcionalidad antes afirmada por mí entre lo que ha hecho el bibliotecario en cada época y lo que el libro ha ido siendo como necesidad en las sociedades de Occidente, me parece incuestionable. Para ahorrar tiempo, dejemos Grecia y Roma. Lo que para ellas fue el libro, es cosa muy extraña si ha de ser con precisión descrita. Hablemos solo de los pueblos nuevos que sobre las ruinas de Grecia y Roma inician una nueva vegetación. Pues bien, cuando vemos dibujarse, por vez primera, la figura humana del bibliotecario en la urdimbre del paisaje social, quiero decir, cuando un contemporáneo mirando en su contorno pudo hallar como fisonomía pública, ostensible y ostentada, la silueta del bibliotecario. Sin duda, en los comienzos del Renacimiento. Conste, un poco antes de que el libro impreso existiese. Durante la Edad Media, la ocupación con los libros es aún infrasocial, no aparece en el haz del público. Está latente, secreta, como intestinal,
confinada en el recinto secreto de los conventos. En las mismas universidades no se destaca ese ejercicio. Se guardaban en ellas los libros necesarios para el tráfico de la enseñanza, ni más ni menos que se guardarían los utensilios de limpieza. El guardián de libros no era algo especial. Solo en los albores del Renacimiento empieza a delinearse sobre el área de lo público, a diferenciarse de los otros tipos genéricos de la vida, el gálibo del bibliotecario. ¡Qué casualidad! Es precisamente la sazón en que también, por vez primera, el libro en el sentido más estricto, no el libro religioso ni el libro legal, sino el libro escrito por un escritor, por tanto, el libro que no pretende ser sino libro, y no revelación, y no código, es precisamente la sazón en que, también, por vez primera, el libro es sentido socialmente como necesidad. Este o el otro individuo la había sentido mucho antes, pero la había sentido como se siente un deseo o un dolor, a saber, cada cual por su propia cuenta y riesgo. Pero ahora el individuo hallaba que no era preciso que él sintiese originalmente esa necesidad, sino que encontraba ésta en el aire, en el ambiente, como algo reconocido, no se sabía por quién justamente, porque parecían sentirla, los demás, ese vago, los demás, que es el misterioso substrato de todo lo social. La ilusión del libro, la esperanza en el libro no eran ya un contenido de esta o la otra vida individual, sino que poseían el carácter anónimo, impersonal, propio a toda vigencia colectiva. La historia, señores, es, ante todo, la historia de la emergencia, desarrollo y desaparición de las vigencias sociales. Son estas opiniones, normas, preferencias, negaciones, temores, que todo individuo encuentra constituidas en su contorno social, con las cuales, quiera o no, tiene que contar, como tiene que contar con la naturaleza corporal. Es indiferente que la persona no esté conforme con ellas. Su vigencia no depende de que tú o yo prestemos nuestra aprobación. Al contrario, notamos mejor que es vigente cuando nuestra discrepancia se descalabra contra su granítica dureza. En este sentido, digo que hasta el Renacimiento no fue la necesidad del libro vigencia social. Y porque entonces lo fue, vemos surgir inmediatamente el bibliotecario como profesión. Pero aún podemos precisar más. La necesidad del libro toma en esta época el cariz de fe en el libro. La revelación, lo dicho por Dios y por él dictado al hombre mengua de eficacia, y se comienza a esperarlo todo de lo que el hombre piensa con su sola razón, por tanto, de lo que el hombre escriba. Extraña y radical aventura de la humanidad occidental. ¿Veis cómo sin más que rozar la historia de vuestra profesión caemos como por escotillón en las entrañas recónditas de la evolución europea? La necesidad social del libro consiste en esta época en la necesidad de que haya libros, porque hay pocos. A este módulo de la necesidad responde la figura de aquellos geniales bibliotecarios renacentistas, que son grandes cazadores de libros, astutos y tenaces. La catalogación no es aún urgente. La adquisición, la producción de libros, en cambio, cobra rasgos de heroísmo. Estamos en el siglo XV. No parece debido a un puro azar que precisamente en esta época en que se siente, tan vivamente, la necesidad de que haya más libros, la imprenta nazca. El siglo XIX. Con un esfuerzo de deportiva agilidad brinquemos 3 siglos y detengámonos en 1800. ¿Qué ha pasado entre tanto con los libros? Se han publicado muchos, la imprenta se ha hecho más barata. Ya no se siente que hay pocos libros, son tantos los que hay, que se siente la necesidad de catalogarlos. Esto en cuanto a su materialidad. En cuanto a su contenido, la necesidad sentida por la sociedad ha variado también. Buena parte de las esperanzas que en el libro se tuvieron parecen cumplidas. En el mundo hay ya lo que antes no había, las ciencias de la naturaleza y del pasado, los conocimientos técnicos. Ahora se siente la necesidad, no de buscar libros, esto ha dejado de ser verdadero problema, sino la de fomentar la lectura, la de buscar lectores. Y, en efecto, en esta etapa las bibliotecas se multiplican y con ellas el bibliotecario. Es ya una profesión que ocupa a muchos hombres, pero aún es una profesión social espontánea. Todavía el Estado no la ha hecho oficial. Este paso decisivo en la evolución de vuestra carrera comienza a darse unos decenios más tarde, en torno a 1850. Vuestra profesión en cuanto a oficio estatal no es, pues, nada vieja, y este detalle de la edad en que se halla vuestra profesión es de enorme importancia, porque la historia y todo lo histórico, es decir, lo humano, es tiempo viviente y el tiempo viviente es siempre edad, merced a lo cual todo lo humano está siempre en su niñez o en su juventud o en su madurez o en su vejez. Me atemoriza un poco haberos al paso mostrado esta perspectiva como por una claraboya de mi discurso, porque temo que me preguntéis, con vehemente curiosidad, ¿en qué edad creo yo que está vuestra profesión? Si ser bibliotecario es ser algo históricamente joven o maduro o caduco. Veremos si al cabo puedo insinuaros algo sobre el particular. Pero volvamos antes al punto de la evolución en que estábamos, al momento en que, aproximadamente hace 100 años, la profesión de bibliotecario quedó oficialmente constituida.
La peripecia más importante, pensaréis seguro conmigo, que a una profesión puede acontecer es pasar de ocupación espontáneamente fomentada por la sociedad a convertirse en burocracia del Estado. ¿A qué se debe o, cuando menos, de qué es síntoma siempre modificación tan importante? El Estado es, también, la sociedad, pero no toda ella, sino un modo o porción de ella. La sociedad, en cuanto no es Estado, procede por usos, costumbres, opinión pública, lenguaje, mercado libre, etcétera, etcétera. En suma, por vigencias imprecisas y difusas. En el Estado, en cambio, el carácter de vigencia efectiva propia a todo lo social adquiere su última potencia, y parece como si se hiciese algo sólido, perfectamente claro y preciso. El Estado procede por leyes que son enunciados terriblemente taxativos, de rigor casi matemático. Por eso indicaba yo antes que el orden estatal es la forma extrema de lo colectivo, como el superlativo de lo social. Si aplicamos esto a nuestro presente problema, tendremos que una profesión no pasará a hacerse oficial, estatal, sino en el momento en que la necesidad colectiva por ella servida se hace sobremanera aguda, en que no es sentida ya como simple necesidad, sino como necesidad ineludible, literalmente como urgencia. El Estado no admite en su órbita propia ocupaciones superfluas. La sociedad siente, en cada momento, que tiene que hacer muchas cosas, pero el Estado cuida de no intervenir sino en aquellas que, por lo visto, tienen, sin remedio, que ser hechas. Hubo un tiempo en que se cree imprescindible para la existencia de la sociedad consultar los auspicios y demás señales misteriosas que los dioses enviaban a los pueblos. Por esta razón la ceremonia de la inauguración se hizo institución y faena oficial, y los augures y arúspices eran una burocracia importantísima. Pues bien, la Revolución Francesa había dejado, tras su melodramática turbulencia, transformada la sociedad europea. A su antigua anatomía aristocrática sucedió una anatomía sedicente democrática. Esta sociedad fue la consecuencia última de aquella fe en el libro que sintió el Renacimiento. La sociedad democrática es hija del libro, es el triunfo del libro escrito por el hombre escritor sobre el libro revelado por Dios y sobre el libro de las leyes dictadas por la autocracia. La rebelión de los pueblos se había hecho en nombre de todo eso que se llama razón, cultura, etc. Estas vagas entidades vinieron a ocupar en el corazón de los hombres el mismo puesto central que antes había ocupado Dios, otra entidad no menos vaga. Hay una extraña propensión en los hombres a alimentarse, sobre todo, de vaguedades. Ello es que, hacia 1840, el libro no es ya necesidad meramente en el sentido de ilusión, de esperanza, sino que, cesante Dios, volatilizada la autoridad tradicional y carismática, no queda más instancia última en que fundar todo lo social que el libro. Hay, pues, que agarrarse a él como a una roca de salvación. El libro se hace socialmente imprescindible. Por eso es la época en que surge el fenómeno de las ediciones copiosísimas. Las masas se abalanzan sobre los volúmenes con una urgencia casi respiratoria, como si fuesen balones de oxígeno. La consecuencia de esto es que por vez primera en la historia occidental se hace de la cultura una región edistato. El Estado oficializa las ciencias y las letras. Reconoce el libro como función pública y esencial organismo político. En virtud de ello la profesión de bibliotecario se convierte en burocracia, por una razón de Estado. Hemos llegado, pues, en el proceso de la historia, en el proceso de la vida humana europea, a la fase en que el libro se ha hecho una necesidad imprescindible. Sin ciencias, sin técnicas, no pueden materialmente existir estas sociedades tan densas de población y con tan alto nivel de vida. Mucho menos pueden vivir moralmente sin un gran repertorio de ideas. La única vaga posibilidad de que la democracia llegase a ser efectiva consistía en que las masas dejasen de serlo a fuerza de enormes dosis de cultura, se entiende efectiva, brotando con evidencia en cada hombre, no meramente recibida, oída, leída. El siglo XIX ve esto desde sus comienzos con plena claridad. Es un error creer que este siglo ensayase la democracia sin hacerse cargo, a priori, de su improbabilidad. Vio perfectamente lo que había que hacer, Riley a Saint-Simon, a Augusto Comte, a Tocqueville, a Macaulay, intentó hacerlo, pero forzoso es reconocer que con flojera primero, con frivolidad después. Mas dejemos esto y vamos a lo que ahora nos ofrece mayor interés. Llegamos al punto final, y anuncio que es final para reconfortar vuestro cansancio de oyentes, al punto final que nos exige el más alerta esfuerzo de atención, porque el tema del libro y del bibliotecario hasta aquí tan manso, casi idílico, va a transmutarse de pronto en un drama. Pues bien, ese drama va a constituir, a mi juicio, la más auténtica misión del bibliotecario. Hasta ahora habíamos topado solo lo que esta misión ha sido, las figuras de su pretérito. Mas ahora va a surgir ante nosotros el perfil de una nueva tarea incomparablemente más alta, más grave, más esencial. Cabría decir que hasta ahora vuestra profesión ha vivido solo las horas de juego y preludio, Tanz und Vorspiel.
Ahora viene lo serio, porque el drama empieza. José Ortega y Gasset en 1915. La nueva misión. Hasta mediados del siglo XIX nuestras sociedades de Occidente sentían que el libro les era una necesidad, pero esta necesidad tenía signo positivo. Aclararé brevísimamente lo que entiendo bajo esta expresión. Como al principio os decía, esa vida con que nos encontramos, que nos ha sido dada, no nos ha sido dada hecha. Tenemos que hacérnosla nosotros. Esto quiere decir que la vida consiste en una serie de dificultades que es preciso resolver. Unas, corporales, como alimentarse; otras, llamadas espirituales, como no morirse de aburrimiento. A estas dificultades reacciona el hombre inventando instrumentos corporales y espirituales, que facilitan su lucha con aquellas. La suma de estas facilidades que el hombre se crea es la cultura. Las ideas que sobre las cosas nos forjamos son el mejor ejemplo de ese instrumental que interponemos entre nosotros y las dificultades que nos rodean. Una idea clara sobre un problema es como un aparato maravilloso que convierte su angustiosa dificultad en holgada y ágil facilidad. Pero la idea es fugaz. Un instante alumbra en nosotros el claror, como mágico, de su evidencia, mas a poco se extingue. Es preciso que la memoria se esfuerce en conservarla. Pero la memoria no es capaz siquiera de conservar todas nuestras propias ideas, e importa mucho que podamos conservar las de otros hombres. Importa tanto, que es ello lo que más caracteriza nuestra humana condición. El tigre de hoy tiene que ser tigre como si no hubiera habido antes ningún tigre. No aprovecha las experiencias milenarias que han hecho sus semejantes en el fondo sonoro de las selvas. Todo tigre es un primer tigre, tiene que empezar desde el principio su profesión de tigre. Pero el hombre de hoy no empieza a ser hombre, sino que hereda ya las formas de existencia, las ideas, las experiencias vitales de sus antecesores, y parte, pues, del nivel que representa el pretérito humano acumulado bajo sus plantas. Ante un problema cualquiera, el hombre no se encuentra solo con su personal reacción, con lo que buenamente a él se le ocurre, sino con todas o muchas de las reacciones, ideas, invenciones que los antepasados tuvieron. Por eso su vida está hecha con la acumulación de otras vidas. Por eso su vida es sustancialmente progreso. No discutamos ahora si progreso hacia lo mejor, hacia lo peor o hacia nada. De aquí que fuera tan importante añadir al instrumento que es la idea un instrumento que facilitase la dificultad de conservar todas las ideas. Este instrumento es el libro. Inevitablemente, cuanto más se acumule del pasado, mayor es el progreso. Y así ha acaecido que apenas se resuelve con la imprenta el problema técnico de que haya libros, comienza a acelerarse el tempo de la historia, la velocidad del progreso, llegando en nuestros días a un ritmo que nos parece a nosotros mismos vertiginoso, no digamos lo que parecería a hombres de épocas más tardígradas. Porque, señores, no se trata solo de que nuestras máquinas produzcan a velocidades pasmosas, de que nuestros vehículos desplacen nuestros cuerpos con celeridad casi mitológica. Se trata de que la realidad total que es nuestra vida, el volumen íntegro de la historia, ha aumentado prodigiosamente la frecuencia de sus cambios. Por tanto, su movimiento absoluto, su progreso. Y todo ello debido, principalmente, a la facilidad que el libro representa. He aquí por qué nuestras sociedades sintieron el libro como una necesidad. Era la necesidad de una facilidad, de un utensilio benéfico. Pero imaginad que el instrumento inventado por el hombre para facilitarse una dimensión de la vida se convierta él, a su vez, en una nueva dificultad, que se revuelva contra el hombre, que se haga insumiso e indócil, que provoque efectos morbosos antes imprevistos. No por eso dejará de ser necesario en el sentido de facilitar aquel problema en vista del cual fue inventado. Lo que pasa es que, además, y precisamente porque es necesario para eso, viene a añadir a nuestra vida una nueva e inesperada angustia. Antes era para nosotros pura facilidad y, por tanto, era en nuestra vida un factor que tenía tan solo signo positivo. Ahora su relación con nosotros se complica y se carga con un signo negativo. Pues bien, señores, este caso no es hipotético. Todo lo que el hombre inventa y crea para facilitarse la vida, todo eso que llamamos civilización y cultura, llega un momento en que se revuelve contra él. Precisamente porque es una creación que da ahí, en el mundo, fuera del sujeto que lo creó, goza de existencia propia, se convierte en cosa, en mundo frente al hombre, y lanzado a su particular e inexorable destino, se desentiende de la intención con que el hombre lo creó para salir de un apuro ocasional. Es el inconveniente de ser creador. Al Dios del cristianismo le aconteció ya esto. Creó el ángel de grandes alas místicas y el ángel se le reveló. Creó al hombre sin más alas que las de la fantasía, pero el hombre también se rebeló, se revolvió contra él y empezó a ponerle dificultades. Maravillosamente, el cardenal Cusano decía que el hombre, por ser libre, crea, pero es libre y crea inserto en el instante temporal, bajo la presión de la circunstancia. De aquí que merezca el título de Deus Occasionatus, Dios de ocasión. Por eso también se revuelven contra él sus creaciones.
Hoy vivimos una hora sobremanera característica de esta trágica peripecia. La economía, la técnica, facilidades que el hombre inventa, le han puesto hoy cerco y amenazan estrangular LE. Las ciencias, al engrosar fabulosamente y multiplicarse y especializarse, rebasan las capacidades de adquisición que el hombre posee y le acongojan y oprimen como plagas de la naturaleza. Está el hombre en peligro de convertirse en esclavo de sus ciencias. El estudio no es ya el otium, la escolé, que fue en Grecia, empieza ya a inundar la vida del hombre y rebosar sus límites. La inversión característica de esa rebelión contra su creador de las creaciones humanas es ya inminente. En vez de estudiar para vivir va a tener que vivir para estudiar. En una u otra forma ha acontecido ya esto varias veces en la historia. El hombre se pierde en su propia riqueza. Su propia cultura, vegetando tropicalmente en torno a él, acabó por ahogarle. Las llamadas crisis históricas no son, a la postre, sino esto. El hombre no puede ser demasiado rico. Si un exceso de facultades, de posibilidades, se ofrece a su elección, naufraga en ellas y a fuerza de posibles pierde el sentido de lo necesario. Este ha sido perennemente el trágico destino de las aristocracias. Todas, al cabo, degeneran, porque el exceso de medios, de facilidades, atrofia su energía. Es demasiado decir e invitaros a reflexionar si las sociedades de Occidente no empiezan a sentir el libro como instrumento revelado y como nueva dificultad. En Alemania se lee el libro del señor Junger, donde encontramos frases aproximadamente como esta: es una pena que hayamos llegado a esta cultura de nuestra historia, sin una porción suficiente de analfabetos. Me diréis que es esto una exageración. Pero no nos hagamos ilusiones. Una exageración es siempre la exageración de algo que no lo es. En toda Europa existe la impresión de que hay demasiados libros, al revés que en el Renacimiento. El libro ha dejado de ser una ilusión y es sentido como una carga. El mismo hombre de ciencia advierte que una de las grandes dificultades de su trabajo está en orientarse en la bibliografía de su tema. No olvidéis que siempre, cuando un instrumento creado por el hombre se revuelve contra él, la sociedad, a su vez, se revuelve contra aquella creación, duda de su eficacia, siente antipatía hacia ella, y le exige que cumpla su primitiva misión de pura facilidad. Hay aquí, pues, un drama. El libro es imprescindible en estas alturas de la historia, pero el libro está en peligro porque se ha vuelto un peligro para el hombre. Puede decirse que una necesidad humana deja de ser puramente positiva y empieza a cargarse de negatividad en el momento en que empieza a parecer imprescindible. No es bueno, en efecto, que algo sea rigurosamente imprescindible, aunque lo poseamos en abundancia, aunque no nos plantee su uso y aprovechamiento ninguna nueva dificultad. El simple carácter de imprescindible hace que nos sintamos esclavizados por ello. En este sentido cabe decir que las necesidades sociales se hacen propiamente asunto de Estado cuando son ya negativas. Por eso es tan triste todo lo estatal, tan penoso, sin que haya modo de extirparle por completo un desapacible cariz de hospital, de cuartel, de cárcel. Sin embargo, el pleno carácter negativo brota cuando el instrumento creado como facilidad suscita espontáneamente una dificultad imprevista y practica agresión contra el hombre. Esto es lo que hoy empieza a acontecer con el libro y ha hecho que en toda Europa desaparezca casi por completo la antigua alegría ante lo impreso. Lo cual significa para mí que vuestra profesión inicia su edad madura. Si la vida es qué hacer, quiere decirse que cada edad de ella se diferencia por el estilo predominante en la actuación del hombre. La juventud no suele hacer lo que hace porque haya que hacerlo, por considerarlo inexcusable. Al contrario, en cuanto advierte que algo es forzoso, ineludible, procurará evitarlo, y si no lo logra, cumplirá la tarea con tristeza y desgana. La falta de lógica que ello implica pertenece al tesoro magnífico de incongruencias en que, por su fortuna, la mocedad consiste. El joven solo se embarca con ilusión en aquellas ocupaciones que se le presentan con el aspecto de revocables, es decir, que no son forzosas, que podían perfectamente ser sustituidas por otras, ni más ni menos oportunas y recomendables. Necesita pensar que en todo momento está en su mano dejar aquella faena y brincar a otra, con lo cual evita sentirse prisionero de un solo quehacer. En suma, el joven no se adscribe a lo que hace, o lo que es lo mismo, aunque lo haga con todo esmero y heroísmo, no lo hace casi nunca completamente en serio, sino que en su secreto fondo rechaza sentirse irrevocablemente comprometido, y prefiere quedar en permanente disponibilidad para hacer otra cosa distinta y aún opuesta. De este modo, su concreta ocupación se le aparece como un mero ejemplo de las innumerables otras cosas a que podía en aquel instante dedicarse. Merced a este íntimo ardid, consigue virtualmente lo que ambiciona: hacer todas las cosas a un tiempo, ser de un golpe todos los modos de ser hombre. Es inútil intentar negarlo. El joven es por esencia poco leal consigo mismo y torea su misión. Su hacer conserva algo del juego infantil y es casi siempre mero ensayo, prueba, echantillon sans valeur. La edad madura se comporta con un estilo opuesto.
Siente la fruición de la realidad, y la realidad en el hacer es precisamente lo que no es capricho, lo que no da igual que sea hecho o no, sino que parece inexcusable, urgente. En esta edad llega la vida a la verdad de sí misma, y descubre la esencial perogrullada de que no se pueden vivir todas las vidas, sino que, al revés, consiste cada una en desvivir todas las demás, quedándose solo consigo. Esta vívida conciencia de que no podamos ser, de que no podamos hacer en cada momento más que una cosa apura nuestras exigencias en la elección de cuál sea ella. Nos repugna el narcisismo juvenil que hace una cosa cualquiera precisamente porque es cualquiera y, sin embargo, cree vanidosamente estar haciendo algo. A la madurez no le suele parecer digno de ser hecho sino aquello que fuera ilusorio evitar porque es inexcusable. De aquí su preferencia por los problemas que lo son superlativamente, por los problemas que son ya conflictos, necesidades de signo negativo. Si trasladamos este deslinde entre las edades de la vida personal a la vida colectiva y en ella a las profesiones, descubrimos cómo la vuestra llega al instante de tener que habérselas con el libro bajo la especie de conflicto. Pues bien, he aquí donde veo yo surgir la nueva misión del bibliotecario, incomparablemente superior a todas las anteriores. Hasta ahora se ha ocupado principalmente del libro como cosa, como objeto material. Desde hoy tendrá que atender al libro como función viviente, habrá de ejercer la policía sobre el libro y hacerse domador del libro enfurecido. José Ortega y Gasset, dibujado por Oroz en 1926. El libro como conflicto. Los más graves atributos negativos que comenzamos hoy a percibir en el libro son estos. Primero, hay ya demasiados libros. Aun reduciendo sobremanera el número de temas a que cada hombre dedica su atención, la cantidad de libros que necesita ingerir es tan enorme que rebosa los límites de su tiempo y de su capacidad de asimilación. La mera orientación en la bibliografía de un asunto representa hoy para cada autor un esfuerzo considerable que gasta en pura pérdida. Pero una vez hecho este esfuerzo se encuentra con que no puede leer todo lo que debería leer. Esto le lleva a leer deprisa, a leer mal y, además, le deja con una impresión de impotencia y fracaso, a la postre de escepticismo hacia su propia obra. Si cada nueva generación va a seguir acumulando papel impreso en la proporción de las últimas, el problema que plantee el exceso de libros será pavoroso. La cultura que había libertado al hombre de la selva primigenia, le arroja de nuevo en una selva de libros no menos inextricable y ahogadora. Y es vano querer resolver el conflicto suponiendo que esa necesidad de leer los libros acumulados por el pretérito no existe, que se trata de uno entre los muchos tópicos inanes de la beatería ante la cultura, vigente todavía en las almas hace unos pocos años. La verdad es lo contrario. Bajo la superficie de nuestro tiempo está germinando, sin que los individuos lo perciban, aún, un nuevo y radical imperativo de la inteligencia, el imperativo de la conciencia histórica. Pronto va a brotar con enérgica evidencia la convicción de que si el hombre quiere de verdad poner en claro su ser y su destino, es preciso que logre adquirir la conciencia histórica de sí mismo, esto es, que se ponga en serio a hacer historia como hacia 1600 se puso en serio a hacer física. Y esa historia será, no la utopía de ciencia que hasta ahora ha sido, sino un conocimiento efectivo. Y para que lo sea, hacen falta muchos ingredientes exquisitos. Por lo pronto, uno, el más obvio, la precisión. Este atributo de la precisión, en apariencia formal y extrínseco, es el primero que aparece en una ciencia cuando le llega la hora de su auténtica constitución. La historia que se hará mañana no hablará tan galanamente de épocas y de centurias, sino que articulará el pasado en muy breves etapas de carácter orgánico, en generaciones, e intentará definir con todo rigor la estructura de la vida humana en cada una de ellas. Y para hacer esto no se contentará con destacar estas o las otras obras que arbitrariamente se califican de representativas, sino que necesitará real y efectivamente leerse todos los libros de un tiempo y filiarlos cuidadosamente, llegando a establecer lo que yo llamaría una estadística de las ideas, a fin de precisar con todo rigor el instante cronológico en que una idea brota, el proceso de su expansión, el periodo exacto que dura como vigencia colectiva, y luego la hora de su declinación, de su anquilosamiento en mero tópico, en fin, su ocaso tras el horizonte del tiempo histórico. No podrá darse cima a toda esta enorme tarea si el bibliotecario no procura reducir su dificultad en la medida que a él le corresponde, exonerando de esfuerzos inútiles a los hombres cuya triste misión es y tiene que ser leer muchos libros, los más posibles, al naturalista, al médico, al filólogo, al historiador. Es preciso que deje, por completo, de ser cuestión para un autor reunir la bibliografía sobre su asunto previamente razonada y cribada. Que esto no acontezca ya parece incompatible con la altura de los tiempos. La economía del esfuerzo mental lo exige con urgencia. Hay, pues, que crear una nueva técnica bibliográfica de un automatismo riguroso. En ella conquistará su última potencia lo que vuestro oficio inició siglos hace bajo la figura de catalogación. Segundo más, no solo hay ya demasiados libros,
sino que constantemente se producen en abundancia torrencial. Muchos de ellos son inútiles o estúpidos, constituyendo su presencia y conservación un lastre más para la humanidad, que va de sobra encorvada bajo sus otras cargas. Pero, a la vez, acaece que en toda disciplina se echan de menos con frecuencia ciertos libros cuyo defecto traba la marcha de la investigación. Esto último es mucho más grave de lo que su vaga enunciación hace suponer. Es incalculable cuántas soluciones importantes sobre las cuestiones más diversas no llegan a madurez por tropezar con vacíos en investigaciones previas. La sobra y el defecto de libros proceden de lo mismo, que la producción se efectúa sin régimen, abandonada casi totalmente a su espontáneo azar. Es demasiado utópico imaginar que en un futuro nada lejano será vuestra profesión encargada por la sociedad de regular la producción del libro, a fin de evitar que se publiquen los innecesarios, y que, en cambio, no falten los que el sistema de problemas vivos en cada época reclaman. Todas las faenas humanas comienzan por un ejercicio espontáneo y sin reglamento, pero todas, cuando por su propia plenitud se complican y atropellan, entran en un periodo de sometimiento a la organización. Me parece que ha llegado la hora de organizar colectivamente la producción del libro. Es para el libro mismo, como modo humano, cuestión de vida o muerte. No se venga con la tontería de que tal organización sería atentatoria a la libertad. La libertad no ha aparecido en el planeta para desnucar al sentido común. Porque se la ha querido emplear en esta empresa, porque se ha pretendido hacer de ella el gran instrumento de la insensatez, la libertad está pasando en el planeta un mal cuarto de hora. La organización colectiva de la producción libresca no tiene nada que ver con el tema de la libertad, como no tiene que ver con él la necesidad que se ha impuesto de reglamentar la circulación en las grandes urbes. Sobre que esa organización, dificultar la emisión de libros inútiles o necios, y fomentar la de determinadas obras cuya ausencia daña, no había de tener carácter autoritario, como no lo tiene la organización interior de los trabajos en una buena academia de ciencias. Tercero, por otra parte, tendrá el bibliotecario del porvenir que dirigir al lector no especializado por la selva selvagia de los libros, y ser el médico, el higienista de sus lecturas. También en este punto nos encontramos en una situación con signo inverso a la de 1800. Hoy se lee demasiado. La comodidad de poder recibir con poco o ningún esfuerzo innumerables ideas almacenadas en los libros y periódicos, va acostumbrando al hombre, ha acostumbrado ya al hombre medio, a no pensar por su cuenta y a no repensar lo que lee, única manera de hacerlo verdaderamente suyo. Este es el carácter más grave, más radicalmente negativo del libro. Por ello merece la pena de que le dediquemos, como voy a hacerlo enseguida, nuestra última consideración. Buena parte de los terribles problemas públicos que hay hoy planteados proceden de que las cabezas medias están atestadas de ideas inercialmente recibidas, entendidas a medias, desvirtualizadas, atestadas, pues, de pseudo-ideas. En esta dimensión de su oficio imagino al futuro bibliotecario como un filtro que se interpone entre el torrente de los libros y el hombre. En suma, señores, que a mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise au point de la función vital que es el libro. José Ortega y Gasset con su padre hacia 1897. ¿Qué es un libro? Asterisco. Las páginas que siguen hasta el fin quedaron reducidas a algunas líneas en la lectura de este discurso para no fatigar a los oyentes, y porque su contenido, un poco difícil, no se presta a una fácil audición. Se habla mucho, y yo estoy ahora hablando un poco, sobre la misión del bibliotecario, sobre lo que éste hace o debe hacer con los libros. Pero es curioso que al hablar de esto no se suele hablar nada sobre el libro mismo, sobre esa entidad cuyo manejo constituye la profesión del bibliotecario. Se da por supuesto que los que escuchan saben lo que es el libro y además de saberlo lo tienen presente en la ocasión. ¿No es esto utópico? Más aún, tiene derecho el que escucha, en este caso vosotros, a suponer que el que habla lo sabe y lo tiene presente. No corremos el riesgo de que él mismo al pensar lo que nos habla lo dé por supuesto, por tanto, que no haya pensado jamás en ello de puro creer que ya desde siempre lo sabe, que es cosa sabida. En muchos órdenes intelectuales pasa esto de continuo, que en él, dar por supuesto y por sabido, lo esencial, lo sustantivo, procedemos al infinito. Es ello una de las mayores enfermedades del pensamiento, sobre todo del contemporáneo. Puesto que todo lo pensado u oído acerca, por ejemplo, del libro en que no actúa con pleno vigor la hiperestésica conciencia de lo que es el libro, esa tremenda realidad humana que es el libro, carecerá de auténtico sentido, será cosa muerta, frases cuyo sujeto no entendemos y, por lo tanto, puro despropósito. No pretendo que sea preciso siempre que se habla acerca del libro emplear una larga disertación sobre lo que éste es. Me es indiferente si hacen falta muchas o pocas palabras. Reclamo solo las bastantes, y al buen entendedor con media le basta. Por este motivo, no porque lo ignoréis,
sino porque en un congreso como este conviene partir de una conciencia agudísima en que conste lo que es el libro, y la dignidad de vuestra reunión exige una como oficial seguridad de que consta, es por lo que me creo obligado a recordaros lo que sabéis mejor que yo, que es un libro. Hace 23 siglos que en el Fedro se esforzó Platón por dejarlo esclarecido. Abre allí, y tramita todo el proceso del libro. Relid ese maravilloso diálogo donde se define el ala, se define el ángel, se define el alma, se define el libro. Si integramos con algunos complementos el texto platónico, obtendremos lo siguiente. Los libros son, decires escritos, lambda o gous gegramenes, 275, c. Y decir, claro está, no es sino una de las cosas que el hombre hace. Ahora bien, todo lo que se hace para algo y por algo. Estos dos ingredientes definen el hacer, y gracias a ellos existe en el universo pareja realidad. Enorme error es confundirla con lo que suele llamarse actividad. El átomo que vibra, la piedra que cae, la célula que prolifica, actúan pero no, hacen. El pensar mismo y el mismo querer, en cuanto a estrictas funciones psíquicas, son actividades, pero no son, hacer. Cuando movilizamos para algo y por algo nuestra actividad de pensar o la actividad de nuestros músculos, entonces propiamente, hacemos algo. Decimos, ¿dónde están las llaves? Llevad la izquierda, amor mío. En todos estos casos, la finalidad de nuestro decir, su justificación, se halla fuera de él, más allá de él. Decimos eso precisamente para que ciertas cosas acontezcan, para poder abrir un armario, para que se circule en una sola dirección, para que la mujer amada sepa de nuestro sentimiento, o que éste goce de sí mismo en su exteriorización. Mas cuando el geómetra enuncia un teorema de geometría que acaba de descubrir, no se propone con su decir nada allende de él. Al contrario, lo que se propone es dejarlo dicho y nada más. El decir aquí tiene la finalidad, la justificación en sí mismo. Lo propio acontece con el soneto a la rosa. El poeta hace el soneto, que es un decir, precisamente por hacerlo, para que el soneto exista, para que su poético decir sea. En esta segunda clase de decires aparece, pues, el decir sustantivado y rico de un valor que le es inmanente. ¿Por qué esta diferencia tan radical con los casos antedichos? Sin duda porque el geómetra cree haber dicho sobre el triángulo, no lo que a él le conviene para este o el otro fin, sino lo que hay que decir sobre él, como al poeta le parece haber dicho sobre la rosa lo que sobre ella debe ser dicho. En aquellos casos se usaba del decir como de un medio, puesto al servicio de utilidades forasteras, mientras que aquí el decir es fin del propio decir, se satisface y justifica con su simple ejecución. Pero esto nos mueve, al mismo tiempo, a sospechar que el hacer vital, la función viviente que es decir, culmina en aquel de sus modos consistente en decir lo que hay que decir sobre algo, y que todos los demás son utilizaciones secundarias y subalternas de ella. Solo este decir reclama esencialmente su conservación y, por tanto, que quede escrito. No tiene sentido conservar nuestra frase cotidiana. ¿Dónde están las llaves? Que una urgencia transitoria motivó. Un poco más de sentido tiene fijar en un cartel público el imperativo municipal, llevad la izquierda, y, en general, escribir las leyes para que consten a todos y produzcan sus sociales consecuencias. Pero esto no significa que lo dicho en la ley merezca por sí mismo y, simplemente en cuanto dicho, ser conservado. El libro es, pues, el decir ejemplar que, por lo mismo, lleva en sí esencialmente el requerimiento de ser escrito, fijado, ya que al quedar escrito, fijado, es como si virtualmente una voz anónima lo estuviese diciendo siempre, al modo que los molinos de oraciones, en el Tíbet, encargan al viento de rezar perpetuamente. Este es el primer momento del libro como auténtica función viviente, que está en potencia, diciendo siempre lo que hay que decir, ta deonta eirechotos, 234, Hay, por tanto, abuso sustancial de la forma de vida humana que es el libro, siempre que alguien se pone a escribir uno sin tener previamente algo que decir de entre lo que hay que decir y que no haya sido escrito antes. Mientras el libro fue afán individual, se conservó su auténtico sentido con relativa pureza. Mas apenas se convirtió en interés social, y con ello resultó un negocio crematístico o de prestigio hacer libros, comenzó la fabricación del falso libro, de unos objetos impresos que se benefician de su externo parecido con el verdadero libro. La cosa no debe sorprendernos porque obedece a una ley constitutiva de lo social. En comparación con la vida personal, todo lo colectivo es, más o menos, inauténtico y fraudulento. Solo la ignorancia pavorosa en que hoy se está de qué sea propiamente la vida colectiva, la sociedad, etc., impide la clara visión de ello. Mas con lo indicado no basta para saber lo que es un libro. Obvio es decir alguna curiosidad sobre qué le pasa a un decir cuando se le fija, esto es, se le deja escrito. Evidentemente se intenta con ello proporcionarle algo que por sí no tenía, la permanencia. El decir, como todo lo viviente, es fungible. Nacer es en él ya irse muriendo.
El decir es tiempo, y el tiempo es el gran suicida. Merced a la memoria puede el hombre salvar un poco a su decir, o al que ha escuchado, de la fulminante corrupción ajena a todo lo temporal. Antes del libro manuscrito no había, en efecto, otra forma en que pudiera conservarse y acumularse el saber pretérito, del pasado, propio o ajeno, que la memoria. El cultivo de ella para este concreto fin llegó, por ejemplo, en la India, a rendimientos casi prodigiosos. Mas la memoria es intransferible, queda adscrita a la persona. He aquí uno de los fundamentos más robustos para la autoridad de los ancianos. Eran los que sabían más porque tenían más larga memoria, eran más, libros vivientes, que los jóvenes, libros, por decirlo así, con más páginas. Más la invención de la escritura, creando el libro, desestancó el saber de la memoria y acabó con la autoridad de los viejos. El libro, al objetivar la memoria, materializándola, la hace, en principio, ilimitada y pone los decires de los siglos a la disposición de todo el mundo. ¿Pero es esto de verdad así? ¿Tiene el alfabeto tan mágico poder que logre, sin más, salvar lo viviente de su ingénito morir? ¿El decir que se escribe queda por ello vivo? Zoita, 275, d. O, lo que es igual, sigue diciendo lo que quiso decir. Todo lo que el hombre hace, lo hace en vista de las circunstancias. Muy especialmente cuando lo que hace es decir. Brota el decir siempre de una situación y se refiere a ella. Mas, por lo mismo, él no dice esta situación. La deja tácita, la supone. Lo cual significa que todo decir es incompleto, es fragmento de sí mismo, y tiene en la escena vital, donde nace, la mayor porción de su propio sentido. Imagínense todos los supuestos tácitos sin los cuales el más simple enunciado matemático resulta ininteligible. Para entenderlo fuera, por lo menos, necesario haber caído en la cuenta de que el que nos habla pretende hacer una cosa llamada ciencia o teoría. Ahora bien, la ciencia, la teoría, no es sino una situación en que el hombre se encontró ante las cosas desde una fecha determinada, y solo en ciertos lugares del planeta. Esta situación dura, en lo esencial, desde hace muchos siglos, seguimos en ella y por eso entendemos el enunciado matemático. Pero ni ha sido siempre ni es seguro que perdure indefinidamente. Esto nos coloca de pronto ante una paradoja, como tal impertinente, pero que es ineludible, a saber, que el decir se compone, sobre todo, de silencios, de cosas que por sabidas se callan o que son por completo inefables y en las cuales, sin embargo, se apoya, como en una tierra nutriz, lo que efectivamente declaramos. Nuestras palabras son, en rigor, inseparables de la situación vital en que surgen. Sin esta carecen de sentido preciso, esto es, de evidencia. Ahora bien, la escritura, al fijar un decir, solo puede conservar las palabras, pero no las intuiciones vivientes que integran su sentido. La situación vital donde brotaron se volatiliza inmejorablemente. El tiempo, en su incesante galope, se la lleva sobre el anca. El libro, pues, al conservar solo las palabras, conserva solo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva no basta con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel pensamiento respondía. Solo entonces puede afirmarse que las frases del libro han sido entendidas y que el decir pretérito se ha salvado. Platón expresa esto diciendo que solo entonces los pensamientos del libro son hijos legítimos, Gieis Nesíes, 278, a, porque solo entonces quedan verdaderamente pensados y recobran su nativa evidencia, Enarges. Pero esto no podrá hacerlo sino aquel que se encuentra siguiendo la misma pista que el autor, T.P.S. Taunton ins Metionti, 276, d. Por tanto, que antes de leer el libro ha pensado por sí sobre el tema y conoce sus veredas. Cuando no se hace esto, cuando se lee mucho y se piensa poco, el libro es un instrumento terriblemente eficaz para la falsificación de la vida humana. Confiando los hombres en lo escrito, creerán hacerse cargo de las ideas, siendo así que las toman por de fuera, gracias a señales externas, y no desde dentro, por sí mismos. Atestados de presuntos conocimientos, que no han adquirido de verdad, se creerán aptos para juzgar de todo cuando, en rigor, no saben nada y, además, serán inaguantables porque, en vez de ser sabios, como se supone, serán solo cargamentos de frases, 275 a.C. así Platón hace 23 siglos. Revista de Occidente, mayo de 1935. José Ortega y Gasset, Madrid, 1883 a 1955. Filósofo y ensayista español. Su pensamiento, plasmado en numerosos ensayos, ejerció una gran influencia en varias generaciones de intelectuales. Hijo del periodista José Ortega Munilla, hizo sus estudios secundarios en el Colegio de Miraflores del Palo, Málaga, y los universitarios en Deusto y Madrid, en cuya universidad se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis sobre los terrores del año 1904, subtitulada Crítica de una leyenda.
Entre 1905 y 1908 completó sus estudios en Leipzig, Berlín y Marburgo, donde asistió a los cursos del neokantiano Hermann Cohen. Fue catedrático de metafísica. Su titular anterior había sido Nicolás Salmerón, de la Universidad de Madrid entre 1910 y 1936. En 1916 fue designado académico de la de Ciencias Morales y Políticas. Fundó la Revista de Occidente, 1923 a 1936, la publicación intelectual más abierta al pensamiento europeo de nuestro siglo. Notas. 1. Estas páginas, vertidas al francés, fueron leídas como discurso inaugural en el Congreso Internacional de Bibliotecarios, el 20 de mayo de 1935. 2. El otro sentido de Officium, obstaculizar, que parece tener un sentido bélico, se enlaza con el indicado. La urgencia, el deber, más característicos de la vida primitiva son la lucha contra el enemigo, el hacerle frente y oponerse a él. Es, pues, indiferente que oficio signifique primero, poner obstáculo, y luego se generalice como prototipo de urgencia, o viceversa, que el deber genérico se especializase en el más notable de oponerse al enemigo. Es curioso advertir que la misma idea de acudir con celeridad a algo anima a la palabra obediencia, de obey audio, es decir, ejecutar inmediatamente la orden que se ha escuchado. En árabe, la expresión que designa obediencia es un giro de dos palabras que significan oído y hecho, correspondiente a nuestro dicho y hecho. 3. El mismo proceso que en China, donde no había Dios ni fuerte imperación, creó el mandarinato. 4. Chateaubriand, que tenía mucho más talento y era mucho más profundo de lo que la estúpida crítica literaria de los últimos 80 años reconoce, decía ya, l'invasion de ides a succede a l'invasion de barbares. La civilización actuelle décomposé se perd en el meme. Memoirs d'outre-tombe, b. 450. 5. Toda necesidad humana, si lo es, puede, en algún sentido, calificarse de imprescindible. La cosa es obvia, pero si se intenta obtener un concepto claro de la necesidad o menester, se descubre pronto una doble significación que fuera preciso dar al término imprescindible. No puedo aquí entrar en el tema y me limito a transcribir unas palabras del curso sobre Principios de Metafísica, dado en 1933 en la Universidad de Madrid, algunos de cuyos trozos han sido publicados. Llamo necesidad humana a todo aquello que, o es sentido como literalmente imprescindible, esto es, tal que sin ello creemos no poder vivir, o que, aunque podamos de hecho prescindir de ello, seguiríamos sintiéndolo como un hueco o defecto que había en nuestra vida. Así, comer es una necesidad literalmente imprescindible. Pero ser feliz, y ser feliz de cierta precisa manera, es también una necesidad. Claro es que no lo somos, esto es, que de hecho prescindimos de la felicidad y vivimos infelizmente. Pero, ahí está, la sensación de necesitarla perdura siempre activa en nosotros. Se dirá que el ser feliz no es una necesidad, sino un mero deseo. En efecto, lo es, pero esto nos revela que mientras muchos de nuestros deseos son solo deseos, por tanto, algo de que por completo podemos prescindir sin que esta renuncia deje un muñón, una amputación, un vacío en nuestra vida, hay otros deseos de que, como deseos, no podemos prescindir. Esto es, que aunque de hecho tengamos que renunciar a satisfacerlos, a la realidad que ellos desean, a desearlos no podemos prescindir, aunque queramos. Por eso exigen que los llamemos necesidades.